La fotografía temblaba entre sus dedos. Un hombre joven con uniforme militar sonreía junto a una palmera, el sol tropical quemando sus hombros. Manuel observó cada detalle como si pudiera extraer algún secreto, la postura relajada de su padre, los ojos entrecerrados, por el resplandor, el polvo sobre la imagen que había permanecido olvidada en el ático durante décadas. Hace 3 días que había encontrado la caja con correspondencia y fotos de su padre en Vietnam, un capítulo familiar que nadie mencionaba en casa. El sobre amarillento contenía varias cartas dirigidas a una mujer llamada Lynn, un nombre que Manuel jamás había escuchado. Su padre había muerto hace 15 años, llevándose ese Manuel Herrera, profesor de literatura de 40, y 2 años vivía en la misma casa donde creció, heredada tras la muerte de su madre el año anterior. El otoño avanzaba sobre la pequeña ciudad de Miraflores, donde todos se conocían y los secretos duraban lo que un helado en agosto. Su rutina se dividía entre el instituto, alguna cerveza ocasional con colegas y la paciente catalogación de objetos familiares que aún no había tenido valor para descartar. El hallazgo de las cartas había ocurrido mientras desmantelaba un viejo armario del desván, preparándose para una posible venta de la casa. Cada sobre tenía fecha de 1972. El año antes de que su padre, la traducción del vietnamita había sido costosa, pero necesaria. Manuel sostuvo la primera carta traducida bajo la lámpara de su escritorio, el papel tembloroso entre sus dedos. Las palabras se alineaban como soldados en formación. Mi querida Lynn, cada día, lejos de ti y de nuestro hijo, es un tormento. Manuel tuvo que detenerse. La respiración se le cortó como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Revisó la fecha, marzo de 1972. Hizo cálculos mentales. Su padre había regresado a España en 1973, se había casado con su madre en 1974 y él había nacido en 1982. El café se enfrió en la taza mientras releía la carta, buscando algún error de interpretación. No había ninguno. Su padre tenía un hijo en Vietnam. Manuel guardó las cartas en su maletín antes de ir al instituto esa mañana. Durante sus clases sobre García Márquez, su mente divagaba hacia aquellos papeles que ahora pesaban como plomo contra su costado. En el descanso, en lugar de dirigirse a la sala de profesores, buscó un rincón solitario y extrajo su teléfono. Sus dedos se movieron solos, buscando agencias de viaje, precios, de vuelos a Ho Chi Minh City, Antigua, Saigón. No se reconocía a sí mismo él, que nunca salía de su rutina, que había rechazado incluso viajes escolares por miedo a lo desconocido. Pulsó confirmar en la reserva antes de que el timbre anunciara el fin del descanso. En 2 semanas estaría en Vietnam, buscando a un hermano que nunca supo que tenía. El calor húmedo de Saigón golpeó a Manuel, como una pared invisible al salir del aeropuerto. La ciudad era un caos de motocicletas, olores intensos y edificios coloniales deteriorados junto a rascacielos relucientes. Las direcciones en las cartas pertenecían a un pequeño pueblo costero a 3 horas de la ciudad. Manuel se registró en un modesto hotel del centro, donde el recepcionista observó con curiosidad su español acentuado y sus rasgos tan distintos a los locales. En la habitación extendió las fotografías y cartas sobre la cama. La última, fechada en diciembre de 1972, mencionaba que el pequeño Min había cumplido 2 años. Eso significaba que ahora tendría 55, apenas 2 años menos que el propio Manuel. Su medio hermano podría estar en cualquier parte, o el pueblo de Vung Tau no había cambiado tanto como la capital, según le explicó el taxista, en un inglés entrecortado. Las calles estrechas olían a pescado y a incienso. Manuel llevaba la dirección anotada en un papel arrugado, pero las calles no tenían placas visibles y las casas parecían amontonarse sin orden aparente. Tras 2 horas de búsqueda y varios intentos fallidos de comunicación, una anciana reconoció el apellido, Nguyen, que aparecía en las cartas. Con gestos lentos, le
indicó que siguiera un sendero hacia una modesta casa de madera con techo de chapa. Un hombre de unos 60 años fumaba en el porche. Su rostro curtido por el sol mostraba rasgos que Manuel reconoció de inmediato. La mandíbula, prominente, las cejas espesas. Era como mirar a su padre, pero con piel más oscura y ojos rasgados. El hombre lo observó acercarse con la desconfianza natural hacia un extraño, sin saber que estaba frente a su hermano. Sentados frente a frente, separados por una mesa baja donde humeba el té. Manuel explicó su presencia con fotografías y fragmentos de cartas. La hija de Min, una mujer joven, llamada Joa, traducía con voz neutra, pero ojos cada vez más abiertos por la sorpresa. Min escuchaba inmóvil, sus dedos lígidos sobre las rodillas. Cuando Manuel mostró la foto de su padre en uniforme, Min se levantó bruscamente y salió de la habitación. Joa se disculpó con una reverencia leve y siguió a su padre. Manuel permaneció solo, rodeado de objetos familiares y extraños a la vez. Fotos familiares en las paredes, un pequeño altar con incienso, juguetes infantiles en un rincón. Pasaron 20 minutos hasta que Min regresó con una caja de madera tallada. Sin mediar palabra la abrió, frente a Manuel. Dentro había cartas en español que nunca fueron enviadas y una foto de su padre sosteniendo a un bebé, el propio Min. El sol se ponía sobre el mar cuando Manuel y Min caminaron por la playa en silencio. A través de Joa, que los acompañaba unos pasos atrás, habían intercambiado historias fragmentadas durante toda la tarde. Manuel supo que su padre había enviado dinero regularmente hasta 1980, cuando las transferencias cesaron sin explicación. Min había crecido sabiendo el nombre de su padre, pero nunca intentó buscarlo, convencido de que tenía otra familia, otro mundo que proteger. Manuel pensó en la insistencia de su madre por mudarse de ciudad en 1980, el mismo año que su padre dejó de enviar dinero a Vietnam. El secreto había involucrado a más personas de las que imaginaba. Al despedirse, Min le entregó una de las cartas no enviadas. Para que conozcas a nuestro padre completo con sus errores y sus intentos de repararlos. Durante los 3 días siguientes, Manuel visitó la casa de Min cada tarde. Conoció a los 3 hijos de su medio hermano y a 5 nietos que lo miraban con curiosidad y cierta timidez. A través de fotografías y relatos traducidos por Joa, ambas mitades de una historia familiar dividida por un océano comenzaron a encajar. Manuel descubrió que su padre había intentado traer a Lin y a Min a España, pero los trámites se habían complicado con la caída de Saigón. Cuando conoció a la madre de Manuel, la situación se volvió imposible. En una de las últimas cartas no enviadas, su padre confesaba que cada noche rezaba por el hijo que había dejado atrás. Manuel sintió una mezcla de compasión y rabia hacia ese hombre que nunca terminó de conocer, que había ocultado esta parte tan fundamental de su vida. En su penúltimo día en Vietnam, Manuel acompañó a Min a visitar la tumba de Lin en un pequeño cementerio rodeado de arrozales. Mientras su hermano encendía incienso y murmuraba oraciones, Manuel observó la fotografía descolorida de la mujer sobre la lápida, ojos profundos, sonrisa, serena, un rostro que su padre había amado y luego abandonado. Esa noche, en la casa de Min, celebraron una cena especial donde toda la familia se reunió. El idioma seguía siendo una barrera, pero las sonrisas, los gestos y la comida compartida crearon un lenguaje común. Cuando el hijo menor de Min, un muchacho de 15 años, tocó algunas canciones en una guitarra vieja, Manuel reconoció una melodía española que su propio padre solía tararear mientras trabajaba en el jardín. Algunas cosas habían viajado a través del tiempo y el océano sin necesidad de palabras. El último día, antes de partir hacia el aeropuerto, Manuel y Min se encontraron a solas en la playa al amanecer. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminaban. En paralelo, 2 hombres nacidos del mismo padre, pero tan
distintos como el mar y la montaña. A través del teléfono de Hoa, que habían traído para traducir, Manuel propuso ayudar económicamente a la familia. Pensando en las dificultades que veía en la casa, Min negó con firmeza. No quería dinero, sino conocimiento. Su nieto mayor soñaba con estudiar en Minmasentatesía, Europa. Manuel entendió sin necesitar traducción y asintió. No sería dinero enviado a escondidas como hizo su padre, sino un sobrino acogido a la luz del día, la primera de muchas visitas entre dos ramas del mismo árbol. Al despedirse, Min extrajo de su bolsillo un pequeño objeto metálico, la placa de identificación militar de su padre, que éste había dejado a Lin como promesa de retorno. De vuelta en España, Manuel colgó la placa militar junto a la fotografía de su padre en la sala. Pasó semanas organizando documentos para la beca de su sobrino vietnamita y comenzó a estudiar el idioma por las noches. Cada llamada con Hoa, quien se había convertido en el puente entre ambos mundos, revelaba nuevas coincidencias y diferencias. Un día, mientras limpiaba el desván para preparar la habitación donde se alojaría su sobrino, Manuel encontró una vieja grabadora con cintas de casete. Al reproducirlas, escuchó la voz de su padre recitando poemas en español y algunas frases en vietnamita, que ahora comenzaba a entender. En una de las cintas, tras un largo silencio, su padre había grabado un mensaje que parecía dirigido al futuro. Si mis hijos algún día se encuentran, sabrán que fui un cobarde que no supo unir sus mundos, pero también un hombre afortunado por haberlos tenido en mi vida, aunque fuera en historias separadas. Manuel cerró los ojos, sosteniendo aquella voz del pasado que, por primera vez, le hablaba con total honestidad.